Es que no puede ser que es que atacan con drones al ejército. No, es que los que vamos a atacar con drones son a ellos. Nosotros, si la guerrilla tiene drones, el Estado colombiano tiene que tener drones mucho mejores, mucho mejor tecnología. Es una guerra y esa guerra hay que ganarla y las guerras modernas se ganan con tecnología. Una de las razones por las que los jueces están dejando libres a los delincuentes es porque saben que no hay cupo. Nos faltan cupos en las cárceles. Hay que hacer cárceles. Esta carretera no se puede hacer porque resultó que había unos manantiales en el trayecto y entonces unos poco de falsos ambientalismos. Pues en Colombia, donde llueve tanto y hay tantas montañas, pues en todas partes hay manantiales. Pero no podemos dejar de hacer unas carreteras críticas para nuestro desarrollo por un poco de cuentos de esto. Esto es absurdo. En los estudios de Fedesarrollo, una entidad como, tan seria como Fedesarrollo, podría incluso incrementar en 50% el PIB colombiano, solo el desarrollo de la altillanura, que sería como 30 veces el Valle del Cauca. Quibdó está a 80 kilómetros del mar y no hay carretera, hay selva. Entonces, fácilmente la mitad de los jóvenes de Quibdó que están a 80 kilómetros del mar Sí, no conocen, no conocen el mar. ¿Vos sentís a Petro asustado? Yo creo que sí está asustado, pero más en su vida personal. Una vez que salga el gobierno, pues, le queda bien difícil hacer cualquier cosa en el mundo. Y es posible además que los Estados Unidos le tengan un poco de informaciones que serían bien interesantes para nosotros conocer de actividades que haya llevado a cabo Petro. Mis amigos me preguntan, Bilbao, ¿por qué te metes a hacer una locura como entrevistar candidatos presidenciales? Donde cuando entrevistas al de la derecha, los de la izquierda te van a querer matar. Y cuando entrevistas al de la izquierda, los de la derecha te van a querer matar. Es muy sencillo, porque hay que dar ejemplo. Lo primero que hay que hacer para dar ejemplo es conversar. Aquí estamos haciendo otra forma de dar ejemplo. Se da una situación en Colombia en la que los emprendedores y emprendedoras de alto impacto de tecnología viven en un ecosistema súper colaborativo. Nosotros nos mega ayudamos y eso no pasa ni en Argentina, ni en México, ni en Chile. Pregúntale a cualquier persona. El ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Colombia es súper colaborativo. De este lado está el Estado y en el Estado prácticamente nadie o son muy pocos los emprendedores y emprendedoras que medio se parecen a mí que colaboran con el Estado. Entonces es mi opinión que uno de los recursos más fuertes que puede tener esta nación es lograr que el ecosistema de emprendimiento de alto impacto y de tecnología trabaje con el Estado. Y lo que yo espero y aspiro es que cuando algunos emprendedores o algunas emprendedoras top vean estos crespos hablando con unos políticos, digan, ve, de pronto hay algo que hacer ahí y nos pongamos la 10 y trabajemos un poquito juntos por este país. Enrique, un placer espectacular tenerte acá. Yo tenía muy presente juntarme con vos y darle chance pues a todo el mundo a que conozca en qué estás trabajando, qué estás haciendo, cuáles son las propuestas que tenés en tu candidatura. Entonces, muchas gracias por venir y por pasar este tiempo con nosotros. La primera pregunta que quiero hacer, misma que hacemos, es, en tus propias palabras, ¿quién es Enrique Peñalosa? Bueno, gracias Andrés. Enrique Peñalosa, yo diría que antes que nada es alguien mucho más común y corriente de lo que la gente piensa. No obstante las leyendas, totalmente enamorado de Colombia. Eh, yo, habiendo estudiado por fuera, además, incluso renuncié a mi nacionalidad cuando estaba estudiando en una de las mejores universidades gringas. Y me apasiona Colombia, me encanta la naturaleza, la gente, lo que se puede hacer, el potencial. Eh, es algo que además a mí me apasiona. Es decir, lo que yo hice casi que desde muy niño, era lo que me obsesionaba, era cómo lograr que hubiera desarrollo e igualdad. Eh, y, y de ahí siempre es en función de ver qué es lo que se podría hacer para que Colombia progresara. Es un poco mi óptica a través de la cual miro el mundo, ¿no? Eh, y me, me fascina además la naturaleza de Colombia, por ejemplo. Y me gustan cosas muy sencillas, ¿no? No me gustan cosas así muy... Me gustan muchas cosas, pero me gusta montar en bicicleta, pasear por las carreteras destapadas que hay por toda Colombia. Eh,
Yo diría que ese es, y que además obviamente vivo muy feliz con mi familia, con mi esposa, mis hijos y hijas nuevas, amigos, realmente. eh, Y vos también sos bueno, urbanista puro y duro, ¿no? soy que, sí, bueno, ese tema también, yo digamos, es una cosa un poco peculiar para mí como político, sí. Felizmente he tenido una doble vida, es muy interesante. Yo realmente trabajo por turno. Hoy, por ejemplo, día X en campaña y no logré todavía zafarme. Ahorita a las 12 tengo un Zoom con unos señores de Nueva York que quieren que les dé una conferencia por allá, unos cosas internacional y unos jóvenes estudiantes de Jamaica que vinieron a Bogotá con su profesor y demás. Entonces me pidieron que por favor una cita a las 5 de la tarde y hace un mes estuve dictándole un seminario a unos sobre el liderazgo y gerencia pública y a 26 alcaldes rusos en Dubái y aún dentro de campaña he tenido viajes. Fui el orador en el Congreso Nacional de Vivienda de México y he trabajado en un montón de sitios interesantísimos. Y pues antes estaba más de moda que ahora, pero Pero mira que todo muy bien ganado. Yo la sensación que tengo desde afuera es que con todo el crédito que se te da, a vos no te da suficiente crédito en lo que se ha logrado en urbanismo, en civismo, en organizar los espacios. Ahorita antes de la entrevista vos contabas un poquito de cómo antes de Peñalosa no había andenes en Colombia. Si querés contar un poquito de eso y cómo fue esa transformación. esa fue una pelea durísima. Obviamente cuando se hicieron andenes por ahí en los años 30, 40, 50, pero luego donde hubo andenes, los carros se tomaron los andenes, se empezaron a estacionar encima y en muchas vías, como las vías principales de Bogotá, se hicieron sin andenes. La avenida El Dorado se hizo yo ahora le digo aceras porque después de que yo hice unas campañas en televisión durísimas para posicionar la palabra andén, después descubrí que andén era donde se subía uno al transporte público, Ya. pero Y que ahorita es acera, acera, pero en listo. fin, hay mil nombres para eso. Pero eh, cuando yo llegué a la alcaldía, yo puedo decir que prácticamente no había una buena andén en Colombia. Casi yo diría que cualquier andén bueno que uno vea en Colombia hoy es después de Peñalosa 1. Se me haría muy raro que no. Eh, y fue una pelea a muerte, porque además ¿Con era una quién? pelea ¿con quién? Con el 10% más poderoso de la sociedad, que eran los dueños de carro. Y Y además yo era quería una, tocar un poquito eso, porque porque es es que que ese tema también a mí me obsesiona, digamos, a mí me obsesionaba hacer una ciudad para la gente. Entonces también, por ejemplo, fui el que me inventé la ciclorruta, hasta la palabra ciclorruta me la inventé. Pero agradecidísimo con eso. Yo corro por acá los domingos. Que yo quería mucho charlar con vos porque yo tengo agradecimiento tras agradecimiento tras agradecimiento tras agradecimiento. Y hay unas que a mí me encantaría que te ganaras. Porque es que a vos, la percepción que hay a veces por ahí o que yo he visto por ahí es que a vos te tildan como si fueras como gomelo o elitista. Y a mí, yo me acuerdo viendo una entrevista tuya diciendo, poca gente ha hecho más por los pobres en diferentes entornos en Colombia o incluso en Bogotá que vos. Yo estoy de acuerdo, güey. no, por ejemplo, yo soñaba siempre que me pusieran a mí en un debate, por ejemplo, con Petro, que también fue alcalde, sobre los barrios populares de Bogotá. Yo estoy ¿Qué seguro habría que, pasado en ese no, debate? yo le doy a Petro 5 vueltas, porque yo sí me conozco los barrios populares y yo desde hace 40 años, de hace 50 años he recorrido a pie cuando yo llegué a la alcaldía la primera vez, el 40% de los barrios en la ciudad eran informales, y yo sí me he recorrido todo Ciudad Bolívar, Bosa, cuando Bosa se inundaba, cuando todo era barro, no había pavimentos. Y yo legalicé más barrios informales que cualquier otro alcalde en la ¿Y cuál es el historia. beneficio de esa legalización? Legalizar para que pudiera hacerse las obras, además no solo legalizar, sino hacer alcantarillados, acueductos, dar trabajos para títulos de propiedad, porque la gente le compraba a urbanizadores piratas, que llaman piratas informales, eh, y entonces era necesario darle los títulos formales. Entonces hacer además colegios, parques,
Es decir, yo hice 10.000 cosas en los barrios populares, colegios, parques, vías, pavimentos, escaleras. Yo legalicé 20 veces más barrios informales que Petro, pero no solo eso. Es decir, ya que mencionamos este tema, no solo, aquí hay dos temas que son parecidos pero distintos. Mm. Uno es mejorar la vida de los más pobres, ¿no? Claramente. Me obsesiona con todos estos esquemas, con parques, con cosas, Pues sí, ¿no? difícilmente te va a ir a dar en la jeta con los del country si eso no es una obsesión, ¿no? Pero es que ese es el siguiente tema ¿Ese que es iba el a siguiente tocar, tema? que es, la otra cosa es que no solo mejorar la vida de los más pobres, sino construir igualdad. Es parecido, pero distinto. A mí me obsesiona el tema de la igualdad. Y la gente, algunas personas les molesta el concepto de igualdad. Entonces me dicen, no, equidad, no sé qué, no, igualdad. ¿Cuál sería la definición tuya entonces de Precisamente igualdad? porque molesta. Me gusta, digamos, en Francia, el lema de Francia es, Sí, ¿no? égalité, Sí, fraternité. no, sí, exactamente, ¿no? Igualdad. Y es Y libertad. libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, pero eh, hay muchas formas de entender la igualdad, pero por ejemplo, si todos los ciudadanos son iguales, entonces el interés general prevalece sobre el particular. Todo el Ese día. es el principio Todo de la el día, democracia. todos los días, Entonces, sí. digamos, Transmilenio antes que nada es igualdad, es quitarle espacio a la minoría de carro para dárselo a transporte público. Por primera vez con Y eso que Transmilenio. lo puede frasear al revés, ¿no? Es darle a la mayoría un espacio, ¿sí? Y hay un detrimento a una minoría, pero pues No, pero 4 millones, ¿cuánta gente es que mueve Transmilenio? Como 2 millones, un número ridículo. Transmilenio moviliza, sin contar el SIT, como 2,5 millones diarios. Y la gente no sabe que ese sistema es una putería. Y así, O sea, no, yo estoy es- convencido que les falta que Peñalosa se muera para que lo apreciemos bien. No, pues es que pero como, te lo Para digo que como se- lo entiendo para que yo. se despolitice. Pero en Sí, el mundo total. entero hay 300 ciudades donde lo han adoptado. Digamos lo más bonito, se hizo acá y lo copiaron en 300 ciudades. Sí, Ese es el nivel de... Y entonces, normalmente Digamos- este transporte público siempre le cuesta a la gente un dineral en impuestos, etcétera, etcétera. Y esta es una empresa bien que mal rentable. no son ¿Sí me entiendes? operadores privados. No cubre costos como ningún transporte público, pero sobre todo la parte que necesita subsidios es el SIT. No, los que van en la troncal prácticamente cubren costos. Si no fuera por los colados, cubriría costos. Pero por eso, pero lo interesante, económicamente eso es un interesante, milagro. digamos, más allá de esa parte técnica, debemos ser construcción de igualdad de que logramos que no solo igualdad de ingresos, sino que por primera vez alguien en silla de ruedas o con un coche de bebé pudo ir al transporte público, que antes no podía. Y también, por primera vez las personas en transporte público fueron mucho más rápido que los de carro. Y las ciclorrutas también es lo mismo, que también las hicimos. Era para mostrar que el ciudadano en una bicicleta de 300.000 pesos es igual de importante al que va en un carro de 300 millones de pesos. Y las mismas Aunque esa andenes. sí no la hemos logrado con los escoltas parqueados en todo lado. Eso ¿no? es una pelea Yo que hay tengo que un dar. sueño ahí de hacer una app de sapos de WhatsApp que automáticamente dé Sí. un parte, pero ahí No, vamos sí. con eso. Eso sí, eso claramente. Yo como también, y los andenes eran lo mismo, hacer respetar al de a pie. Y no solo eso. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hay barrios informales? ¿Por qué? Porque la gente pobre tiene que irse a unos sitios absurdos, donde antes había inundaciones o unas lomas por allá, incluso muchos barrios formales. Hoy en Bogotá se están haciendo barrios formales de las constructoras elegantes y demás, como a casi 3.000 metros de altura, ¿no? Por un sitio, digamos, en la parte alta de San Cristóbal, donde ni siquiera hay una buena vía, no hay nada. Mientras que aquí alrededor de Bogotá, tierra plana, ¿no? Perfecta, bien ubicada, al norte de Bogotá, el Mosquera, ya sea por falsos ambientalismos o básicamente porque hay unos pocos propietarios. Sí, yo creo en la economía de mercado, en la propiedad privada y en la economía de mercado, como nadie, más aún. Publiqué un par de libros hace como 30, 40 años sobre uno que se llamaba Capitalismo, la mejor opción, y otro Democracia y Capitalismo, los desafíos del siglo que llega. Creo en la economía de mercado. Yo me gané hasta el premio Simón Bolívar por escribir en El Espectador, en las páginas económicas, defendiendo la economía de mercado, pero hay veces que no funciona. La economía de mercado, la belleza es que cuando los precios suben, como en los tomates, la oferta aumenta y entonces los precios vuelven y bajan. Es una belleza. Solo se regula sola. ¿no? Se regula sola. Pero en el caso de la tierra alrededor de una ciudad en crecimiento,
podemos aumentar el precio, todo lo que queramos, y la oferta de tierra que tiene acceso a Es limitada, acueducto, es limitada, a es limitada. transporte, a educación, a trabajo, es limitada. Entonces, entonces hay unos pocos dueños de tierra, con mucha frecuencia unos herederos aristocráticos, que se enriquecen infinitamente y sin merecérselo porque no han hecho, gracias al trabajo de todo el resto de la sociedad, que la ciudad crece hacia sus fincas con el trabajo de todo el mundo, que hace viviendas, que hace acueductos, que hace vías, y ellos allá muy orondos se van enriqueciendo, pero lo grave no es que se enriquezcan, No, es que no vendan. sino que los ciudadanos pobres no pueden tener vivienda donde debe ser y con los parques que hay que hacer y con las vías que hay que hacer. Y entonces, aquí se habla mucho de una reforma agraria. Yo creo que la reforma urbana era mucho más importante que la reforma agraria. Pues sí, A ver, que el muy bien. Estado hubiera comprado la tierra alrededor de las ciudades, porque, y más aún, todavía hay que hacerla. Y es algo que yo voy a hacer. Yo hice proyectos de vivienda para más de 300,000, vivienda social para más de 300,000 personas. Unos proyectos espectaculares de Metrovivienda Recreo, Metrovivienda Porvenir, Lagos de Torca, el mejor urbanismo de Colombia en el norte de Bogotá, donde normalmente había solo ciudadanos de ingresos altos, vivienda de interés prioritario, vivienda social, junto a vivienda de estratos 5 y 6, ¿no? Entonces, ese tema, y podemos hablar de las ciudades, yo quería hablar aquí mucho de las ciudades, porque tiene infinitamente que ver con lo de la competitividad y todos esos temas. Pero que te vamos a gustan. eso. Entonces, entramos por urbanismo Pero es y que las ciudades entremos. tienen que ver con eso, mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, yo primero que todo soy un convencido que Colombia tiene un potencial infinito y tiene que encontrar aquellas cosas en donde compite, que nadie le puede competir, ¿no? Y creo que nos hemos sido suficientemente conscientes de qué son. Pero para hablar del tema en las ciudades y después pasamos a otros de esos, hay algo que yo escribí hace unos cuantos años y parecía loco, pero ahora sí que está claro. Y es que la gente se iba a acabar, digamos, y que íbamos a estar compitiendo por gente. Sobre todo competimos por gente, por la gente que es tan buena en lo que hace que puede escoger dónde vivir. Claro. Entonces, esa es la principal competencia. Uno podría decir que las sociedades, aquí como tenemos tiempo, pero usted me da tiempo, como me dice, No, vamos a aquí es lo pasar que mucho quieras, lo tiempo. que quieras. Entonces, durante miles de años lo que generó la riqueza era la tierra. Y por eso a las sociedades lo que hacían era pelearse todo el tiempo para quitarle la tierra al vecino. Luego llegó la revolución industrial y demás, y lo que dio la riqueza y el poder fue el capital. Entonces la sociedad empezó a ver cómo atraían el capital, cómo le daban estímulos al capital para que viniera. Todo el mundo siempre sigue creyendo eso, excepto Petro y algunos, lo que hay que ver cómo atraen el capital. Pero en los últimos 40 años algo revolucionario que ha pasado, y es que lo que genera la riqueza y el poder es el conocimiento, es la gente. Entonces, ese es un tema muy interesante y muy nuevo. Y además, eso además desvirtuó todas las que eran las predicciones marxistas, que decían que era que los proletarios iban a ser cada vez más pobres y que unos pocos capitalistas iban a ser cada vez más ricos. No, al revés, la gente tuvo salarios cada vez más altos, incluso, en fin, es una historia muy interesante. Pero estamos compitiendo por gente. El factor de la calidad de vida urbana es crítico para atraer y retener gente. Para atraer gente de afuera que quiera vivir acá, calificada, Y para que los de acá no se y vayan. para que los de acá no se vayan, que se están yendo. Ahorita vamos a tener unas ciudades seguras, con ciclorrutas por todos lados, con transporte público excelente, con parques, con campos deportivos, con todas las posibilidades. Por ejemplo, en Bogotá vamos a tener unos malecones en todas las ciudades colombianas, en Cali, en todas partes, malecones por el borde de los ríos de cientos de kilómetros, senderos por las montañas, en fin. Ese tema es crítico, porque venir a decir que es que vamos a apoyar un sector u otro, yo creo que hay que crear las condiciones. Hay que darle incentivos tributarios a las empresas, a las nuevas, a las innovadoras, como los incentivos que hay para el capital de riesgo en otros países que aquí no hay. El capital de riesgo es mucho más arriesgado,
que cualquier porque otro. pierde, Sí, claro. tiene mucho más posibilidades de perder que el otro, pero si funciona, tiene una rentabilidad mucho más alta, entonces no puede tener unos impuestos altísimos, entonces todo eso hay que ajustarlo. Y, pero la calidad urbana es crítica para que nosotros compitamos en este nuevo mundo. Por ejemplo, Corea, en uno de sus primeros años, unos de desarrollo posguerra, una de sus principales exportaciones era las pelucas de pelo de coreana, ¿no? Antes de que fuera pelo sintético. Y yo creo que a ningún PhD en economía ni a ningún consultor se le hubiera ocurrido jamás que eso iba a ser un Sí, eso no negocio cabe, sí, importante. eso no cabe en ningún lado. Entonces, yo no creo mucho en esos planes estratégicos. Nos dices que vamos a apoyar aquí a fortalecer la ingeniería tal, porque es que eso es lo que va a necesitarse en los próximos 20 años. Ahora bien, hay que tener una educación de calidad y ese es un problema gravísimo para Colombia. Los papás llevan a sus niños al colegio y quedan tranquilos, porque el colegio posiblemente es bonito, los profesores seguramente tienen un mayor nivel de educación que la mayoría de los padres de familia que llevan los niños al colegio. Y entonces creen que está todo resuelto, pero la realidad es que los resultados de los niños colombianos en las pruebas PISA y otras a nivel internacional son un desastre. Y háblame de eso, y entremos en materia en ese respecto. En una candidatura tuya y en una presidencia eventual, vos terminás el mandato, ¿sí? Y has tocado un poco de seguridad, ¿sí? Has tocado un poco de reforma a la tierra urbana, ¿sí? Reforma urbana, y has tocado un poquito de educación. Vamos por ahí. ¿Cuál sería como tus primeras 3 prioridades Bueno, la en tu seguridad, mandato? claramente la seguridad. Y uno de los temas que estamos tocando, digamos, aquí, por supuesto que la seguridad de todo tipo. Ahí estamos en un país en guerra, tristemente. Tenemos unas áreas enormes de Colombia controladas por grupos armados criminales. Esa guerra hay que ganarla con toda la tecnología, con todo el apoyo a las Fuerzas Armadas, con toda la motivación, el estímulo, eh, el apoyo de Estados Unidos, Israel, de los que sea necesario. Pero también el tema de la seguridad urbana y de las ciudades. Aquí se nos olvida porque aquí se habla mucho del campo, pero poco de las ciudades. Yo sí creo que Ay, es me olvida crítico. cuando matan a un man ahí en la esquina. No, por eso, pero entonces en las campañas presidenciales yo sí creo que para mí mejorar la vida de la gente en las ciudades es crítico. 85% de los colombianos viven en zonas urbanas. 85, ¿no? Y sin embargo, ese es un tema que el gobierno nacional nunca se mete. Entonces el gobierno nacional se mete en que vamos a hacer carreteras o puertos o aeropuertos, pero el tema de las ciudades, de cómo se mejoran las ciudades, eso no es responsabilidad del gobierno nacional, es un tema municipal. Y entonces aquí resulta que un municipio puede estar al lado del otro. Por ejemplo, aquí en Bogotá, el municipio de Mosquera es un desastre la planeación, o en Chía, por ejemplo, Chía, municipio como Chía, estos municipios de los alrededores de Bogotá, que han crecido desbordadamente. En un municipio como Chía en los últimos 30 años, que de los que más ha crecido en Colombia, no han hecho un parque de 5 hectáreas. Todavía tiene un montón de terrenos por ahí. ¿Por qué no cobrar una valorización para comprar tierra para hacer unos parques? No han hecho un parque en 30 años en Chía. Bueno, y entonces ese es un tema importante para la competitividad de Colombia, es un tema de importancia nacional, nacional. Entonces, aquí tiene que haber seguridad urbana, tiene que haber, ese es el primer tema, seguridad rural y urbana, seguridad. Segundo, tenemos que ver cómo nos volvemos ricos, tan sencillo como esa es la obsesión. No hay ninguna razón para que Costa Rica tenga hoy casi 3 veces el ingreso per cápita que tiene Colombia, Sí, eso apenas. ¿no? Entonces, si no, Costa Rica no es como otros países que uno puede decir es que tiene minería o es que tiene playas. No, Costa Rica no tiene nada. Y sin embargo, pues en buena medida, con apoyo adecuado a la inversión, a las exportaciones, etcétera. Entonces, el tema es de que hay que hacer muchas cosas para volvernos un país rico. Se han Bien, y ido yo- 1.300.000 colombianos en los últimos 3 años. Yo quiero hacer doble clic en eso. Hagamos doble clic en seguridad y ahí pasamos a volver a Colombia rico. Tácticamente, ¿qué te gustaría hacer en seguridad?
En seguridad son dos temas. En el tema, primero que todo hay que reconquistar los terrenos, las áreas de Colombia rurales, fortaleciendo a las Fuerzas Armadas, las fuerzas especiales del ejército. Aquí los funcionarios públicos más importantes de Colombia en este momento histórico son las fuerzas especiales del ejército, de la policía. Esos son los héroes que realmente se meten, los soldados profesionales también y demás. Entonces, eso hay que darles cómo se vamos a ganar. Es que no puede ser que es que atacan con drones al ejército. No, es que los que vamos a atacar con drones son a ellos. Nosotros, si la guerrilla tiene drones, el Estado colombiano tiene que tener drones mucho mejores, mucho mejor tecnología, toda la tecnología más avanzada que nosotros podamos tener, la motivación, los helicópteros, es decir, es una guerra y esa guerra hay que ganarla y las guerras modernas se ganan con tecnología y obviamente con gente motivada, apoyada, bien remunerada. Ese tema es, y obviamente en algunos, y también es necesario unos complementos como por ejemplo carreteras. Por ejemplo, es necesario hacer la carretera que va Cúcuta por el Zulia, Tibú, a salir a la Ruta del Sol, que le pasa por el ombligo del Catatumbo, ¿no? Entonces las carreteras son críticas para carreteras también en todo el cañón del río Micay, en el Todo eso le da Cauca. acceso al ejército para Y al atacar. desarrollo, la verdad que esto al ejército, al desarrollo, etcétera, que haya alternativas, hay que hay otros, sustitución de cultivos, hay que acabar con, hay zonas donde la tierra tal vez no es muy competitiva para producir, como en algunos cultivos en la mitad de la selva en el Putumayo, pero hay muchas zonas donde sí es posible producir y la verdad es que muchos campesinos cocaleros no ganan mucho más que lo que ganarían con un cultivo legal normal. Entonces, ese tema es crítico. Vías para los campesinos, vías. Entonces, esa guerra se gana así también con, en fin, con desarrollo de infraestructura, de carreteras, de internet satelital en los Claro, y poblados. hablaste también de restablecer el aparato, digamos, de inteligencia y espionaje y Sí, es que el tema fundamental es inteligencia. Hay que tener interceptados hasta los pensamientos de estos personajes. Y en las zonas del crimen urbano, yo creo que un tema fundamental, yo que lo viví como alcalde, se necesita más policía, pero se necesita. Primero, un tema fundamental es que se necesitan más cárceles. Se necesitan 25.000 cupos en las cárceles. Una de las razones por las que los jueces están dejando libres a los delincuentes es porque saben que no hay cupo. Entonces faltan cupos en las cárceles. ¿Y Hay que hacer cárceles. ¿Y hay cárcel productiva o no? Yo creo que hay que recordar lo siguiente. El tema de las cárceles del señor Bukele con los presos desnudos, arrodillados, pues puede que Pero yo no te algunos... pregunté por desnudo arrollado, yo te pregunté por productivas. No. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Es que hay gente que le atrae ese tema, ¿no? Y entonces, no, hay que recordar que los presos tarde o temprano van a salir libres, ¿no? Puede que van a salir en 5 años, en 10, en 20, pero raro es el preso que va a durar ahí 50 años. Entonces, yo sí creo, yo hice la cárcel distrital que hay hoy en Bogotá, que es una de las mejores cárceles que hay, donde es uno de los sitios donde hay mayores esfuerzos para que haya resocialización. Yo sí creo, no tanto de que los presos sean productivos, sería ideal si se logra que los presos pudieran producir algo, pero aprender algo. En fin, sí, yo sí creo O que sea, hay que... vos priorizarías es más resocialización versus productividad. Bueno, productividad, lograr que ellos produzcan y ganen plata. Yo diría que si se puede, cualquiera de esas dos cosas. Es decir, lograr enseñarles a trabajar, a enseñarles, lograr que lean, que aprendan algo con lo que puedan, en todo sentido, hay que reconstruir, ayudarles a reconstruir la vida. Es que te pregunto es por eso, porque hablamos de seguridad y eso claramente va a tener unos costos, cárceles va a tener unos costos, pero pues hace no mucho se emitió la deuda más grande de la historia de Colombia. La ley está fiscal, en mi opinión, pan por culo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás pensando la financiada de
este programa y Bueno, cómo una de las cosas enfrentarían que la yo, crisis yo creo que fiscal? una cosa que ese es un tema que tiene que ir con calma, pero hay que reducir mucha burocracia inútil, hay que hacer un apretón durísimo. Hay estudios que muestran que han nombrado cientos de miles de personas que no se necesitan, Hablar de los contratistas. contratistas, que es pura política. Y yo lo que creo es que hay mucho desarrollo económico que es necesario traer rápidamente. Yo creo que Colombia tiene unas ventajas. Hablemos de eso porque sí, yo creo que, eh, por ejemplo, en la minería, ¿a dónde se están yendo? Es que hay algo muy importante y es que los colombianos tienen que entender que, y eso puede ser muy obvio para tu audiencia, pero no para la ciudadanía en general, que la única manera de volverse ricos es con más inversión privada, ¿no? ¿A dónde es que se están yendo los emigrantes colombianos? Más de 1.300.000, 1.400.000 en los últimos 3 años. No se van a Cuba, obviamente, se van a España, Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile. ¿Y por qué ganan más en Chile que en Colombia? Pues porque hay más inversión, por ejemplo, porque hay minería. Chile es el principal productor de cobre del mundo. Australia también tiene toda. Australia es un país hiperminero. Bueno, Estados Unidos es un país hiperminero. Canadá es un país hiperminero. Son países avanzados porque porque es que el cuentico este de Petro de que es que tenemos es que cero mineros o tecnológicos, no es que no hay ninguna incompatibilidad, puede ser ambos, Ah, ¿no? pero a este gobierno le encantan los opuestos, ¿no? Sí, sí, Se mueve las exclusivamente caricaturas. Entonces, por ejemplo, tenemos varias minas de cobre que pueden arrancar, que las tenemos paradas. Entonces, Colombia puede ser un productor de cobre muy importante a nivel internacional, incluso en el tema del gas y petróleo también. No solamente lograr traer el gas de Sirius, que es el que ya está listo, pero hay otro que aparentemente que es todavía mucho más importante, el de Comodo, que aparentemente podría volver a Colombia uno de los principales productores de gas del mundo, ¿no? El punto es que este tema en la minería es importante y y háblame ahí de las consultas. ¿Qué harías con las consultas? hay que hacer una reforma radical a las consultas previas. Es que aquí yo creo que a mí me preocupa cómo las democracias están siendo atacadas en muchos países del mundo. Incluso se habla de los Estados Unidos, donde hay ciertos problemas, porque yo creo que se nos fue la mano, como con la Constitución del 91. Está muy bien proteger a las minorías, pero la democracia de todas maneras es el gobierno de la mayoría. Y cuando comenzamos a crear tantas instancias que hacen que la mayoría no pueda gobernar o que no se pueda gobernar en favor de la mayoría. Bueno, que no se Eso pueda es, crear entonces riqueza, ¿no? termina habiendo una tendencia hacia esquemas medio antidemocráticos, dictatoriales a la Bukele o como algunos critican en otras partes del mundo. Entonces, eh, las consultas previas son un caso típico, que además es obvio que lo que se convirtieron fue en un mecanismo de extorsión criminal de unas minorías eh, contra el resto de Colombia. Por ejemplo, yo ahorita, son anécdotas divertidas. Yo ahora estaba, por ejemplo, los trenes del metro de Bogotá están entrando por Cartagena, pero la gente tal vez no se ha puesto a pensar por qué entran por Cartagena si vienen del Pacífico, por China, ¿no? De China, vienen de China, ¿por qué entran por Cartagena? ¿Versus Buenaventura? Pues, y no por Buenaventura. ¿Por qué no llegan por Buenaventura? Si es lo más corto, ¿no? Pues resulta que porque no hay una carretera decente de Buenaventura a Cali. Entonces, no, las carreteras que hay no tienen los radios de giro suficientes para permitir que esos vagones pasen por esa carretera. ¿Y por qué no tenemos carretera Buenaventura-Cali? Está el contrato hecho, los contratistas tienen incluso 2 billones de pesos listos para hacer la inversión, pero unos señores de unas consultas previas no han dejado que se haga esa carretera. Y lleva esa carretera demorada años y años y años. Consultas previas que en Buenaventura están exigiendo incluso hasta para hacer el canal de acceso al puerto de Buenaventura. No deja de ser porque hay que hacer consulta previa para lo mismo que en Sirius, para el Oh, gasoducto, compradísimo, compradísimo. el gasoducto submarino, supuestamente hay unas comunidades afectadas, sería comunidades de peces, porque por un gasoducto hay más de 100 consultas previas en fila para
poder traer el gas de Sirius que está afectando a toda Colombia, porque el hecho es de que el gas Sí, importado nadie va a poder le poner. incrementa el precio del gas a todos los colombianos. Entonces, de nuevo, hemos hecho todas unas legislaciones muy lindas y unos juristas muy elegantes y demás, ¿no? Y acuerdos internacionales donde van nuestros burócratas muy encorbatados allá a firmar todo lo que nos propongan y que nos apoyen unas ONGs europeas y demás. Y entonces, luego una minoría está bloqueando el desarrollo para todos los demás Entonces, colombianos. vos harías una reforma radical en consultas previas. No, Listo, claramente. entendidísimo. Pasemos un poquito al espacio de educación. Pero es que no solo consultas previas. Ok. Yo diría que nos hemos hecho zancadillas y no estamos, si en China hubiera las normas que hay en Colombia, China no se habría podido desarrollar. No, aquí tenemos, por ejemplo, una carretera que va del norte de Bogotá al llano. La famosa estuvo adjudicada, en fin, la perimetral de Oriente, etcétera, que sería por el llano. ¿Cómo será que no tenemos carretera? No, hoy no tenemos una buena carretera Allá no. de la mitad de Colombia, en vez del llano, no tenemos una buena carretera. Y en parte, digamos, esta carretera no supo ser porque resultó que había unos manantiales en el trayecto y entonces unos poco de falsos ambientalismos. Pues en Colombia, donde llueve tanto y hay tantas montañas, pues en todas partes hay manantiales, ¿no? Y entonces se le pasa un tubo por debajo de la carretera y se acabó el cuento. Pero no podemos dejar de hacer unas carreteras críticas para nuestro desarrollo por un poco de cuentos de esto. Esto es absurdo, ¿no? ¿Sabes qué me parece Y entonces- interesante? y entonces, Alguien te escucha diría que vos no priorizás el medio ambiente, pero yo estoy seguro que sí. no, yo lo priorizo, soy yo el más apasionado Es que del medio ese es mi ambiente. punto que No, por vale la Dios. pena resaltar ahí. No, yo soy el más apasionado por el medio ambiente y el que sí amo. Yo, por ejemplo, aquí en Chingaza, yo cuando estaba me fui caminando hasta Chingaza desde Bogotá solo, a pie cuando estaba en la universidad. Yo me la paso, me amo el medio ambiente. Y los árboles y las montañas y al revés. Creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene Colombia. Pero hay un poco de falsos ambientalismos. Por ejemplo, no puede ser que Bogotá, que tiene el acueducto de Bogotá, abastece de agua al 20% de los colombianos. Bueno, porque eso no solo Bogotá, sino la wow. región. Ok, Y estamos re bien. se necesita hacer una laguna adicional, un embalse adicional de Chingaza 2 para asegurar el agua. Y resulta que no, porque se inundan 600 hectáreas de Frailejón. Por Dios, hay 1.200.000 hectáreas de páramo en Colombia y muchas de esas hectáreas están en fincas, con ganado, con papa. Compremos otras 600 hectáreas o 6.000 si se Te quiere. das así, tintín y Y se sale. siembra Frailejón allá, pero no se puede poner en riesgo el suministro de agua del 21 de cada 5 colombianos, que además es donde se genera más de la Sí, mitad, para la mitad del PIB, ¿no? del PIB colombiano, Sí. ¿no? Entonces, pero son unas cosas. Entonces, pero hay otra cantidad de trabajos. Por ejemplo, se dice en estudios, nosotros necesitamos desarrollar la agricultura en la altillanura. Es crítico. Hay en los estudios de FEDesarrollo, una entidad tan seria como FEDesarrollo, nos dice que podría incluso incrementar en 50% el PIB colombiano, solo el desarrollo de la altillanura, que sería como 30 veces el Valle del Cauca, ¿no? Y nos inventamos un poco de normas completamente absurdas que impiden que se pueda hacer ese desarrollo, ¿no? Que las UAF, que las unidades agrícolas de familia. Ese es el tema de los llamados hacer unas grandes empresas. Háblame gigantes. con eso. ¿Vos acabarías la UAB? ¿O Por qué harías? supuesto que hay que acabar con las UAF. Por supuesto que hay que acabar con las UAF. O yo estoy de Aquí acuerdo, lo quiero que se entender necesita, cómo lo pero es harías. que es bueno para que tengamos claro. Las UAF son la unidad agrícola familiar que supuestamente es la cantidad de terreno en las zonas que fueron inicialmente de origen baldío. Va, pero justifícame eso ideológicamente desde el otro lado. La idea es básicamente que unos campesinos Pero es que allá no hay tengan ni acceso a su tierrita. allá no, ¿Sí pero o qué? perdón, es que yo creo que tiene que haber campesinos. No, pero echa el cuento. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de la No, la UAB y por lógica qué ahorita detrás no de la funciona? UAF es que
no haya unas grandes empresas y demás, sino que haya pequeños campesinos que sean los propietarios y demás de las tierras, pero hay ciertas zonas, y yo además yo creo que si se puede hacer reforma agraria, hay que hacer reforma agraria en algunas partes donde mejore la productividad y mejore la vida de los campesinos, pero el desarrollo de la agricultura en el llano es un desarrollo que necesita grandes capitales, gran tecnología, y ahí ni siquiera hay gente en este momento en esas tierras. No es que haya unos campesinos que se van a desplazar ni nada, ¿no? No hay nada por el Sí, pero estilo. es lo mismo que en Brasil, hay que hacer lo No. mismo que en Brasil. No, exactamente. Es que la altillanura es muy parecido a lo que es Mato Grosso, el ¿no? Mato Grosso y demás, el Cerrado, todo eso. Pero lo que quiero decir es las UAS es otro de los obstáculos que hay. Por ejemplo, yo una vez estaba haciendo una consultoría en Valdivia, en Chile, y me llevaron unas empresas, unos empresarios muy grandes, que además son los que son dueños de Terpel aquí y demás. Y me llevaron a Valdivia, y en Valdivia alrededor de como 200.000 hectáreas de bosques de ellos, y producen papel. Entonces yo me quedé pensando, ¿y por qué será que estos bosques de pinos, por qué será que el papel lo producen siempre en países donde hay mucho frío, como en Canadá, en Noruega, en Chile, con ese frío donde los árboles se deben demorar mucho? Yo le pregunto al señor, ¿no será que en Colombia los árboles crecen mucho más rápido? Claro que crecen al doble. Entonces él me dijo, no, no el doble. Claro que crecen 5 veces más rápido. Pero, y él como conoce Colombia, porque son inversionistas Y en con el Colombia, cartón de entonces me Colombia y todo dice, eso, sí. en Colombia sería política y legalmente imposible que una empresa privada tuviera 200.000 hectáreas y mucho más si es una empresa extranjera. Entonces en Colombia deberían estar las fábricas de papel y no en Canadá o en Chile, pero las normas en Colombia no permiten que haya esos desarrollos que podrían generar impuestos, empleo, etcétera. Es que ya respondiste. Pero hay Sí. otras zancadillas que no hacemos. Por ejemplo, siempre primero, quiero aclarar dos cosas. Yo soy el más obsesionado con proteger el medio ambiente y el más enamorado, el que sí, de verdad, me encanta recorrerla. He ido prácticamente a todos los parques nacionales de Colombia, camino por las montañas, monto en bicicleta por las montañas. Amo la naturaleza como nadie. Conozco más de árboles de Bogotá, yo le aseguro, que el director del Jardín Botánico. Y soy el más obsesionado con la igualdad y con lograr que los más pobres salgan de la pobreza. Y más aún, como ningún otro político en Colombia he dado peleas para construir la igualdad, ¿no? Ya sea expropiando el club más exclusivo de Colombia para hacer un parque público, o a quitarle espacio a los carros para hacer el transporte público, en fin. O sea que a mí no me dan lecciones de igualdad. Pero, por ejemplo, en México, donde había una cantidad de comunidades indígenas, mucho más que en Colombia, había una norma que no permitía que las tierras ejidales, los ejidos de los indígenas, se pudieran vender. Eran inalienables, ¿no? No solo eran de las comunidades, sino que las comunidades no los podían vender. Entonces eso era un obstáculo al desarrollo económico gigantesco, porque no se podían hacer carreteras, a veces no se podían hacer fábricas, no se podían hacer desarrollos agrícolas empresariales. Entonces, en 1992, reformaron la Constitución de México. Esa constitución se hizo después de la Revolución Mexicana, ¿no? Eso era uno de los principios de la Revolución Mexicana, pero era tan grave el obstáculo para el desarrollo económico que en 1992 cambiaron la Constitución mexicana y acabaron con la inalienabilidad de la tierra ejidal. Y en Colombia, nosotros, brillante y genialmente, un año antes, en el 91, en la Constitución maravillosa que hicimos todo lo contrario. Volvimos inalienables las tierras de las comunidades afrocolombianas, por ejemplo. Entonces es imposible. Si alguien va a hacer un puerto, va a hacer una industria, va a hacer algo, ¿no? Ni siquiera es posible ampliar el perímetro urbano de Quibdó para hacer viviendas. Es absurdo. Pero está bien que las tierras sean de las comunidades afro, total.
y que no sea cualquier avivato que puede llegar a comprárselas ni para cualquier cosa, que tenga que tener un visto bueno de planeación nacional, etcétera, que sea para un proyecto que les sirva a la comunidad, en fin, para una industria, en fin. Pero claramente eso es otro obstáculo para el desarrollo del Chocó absurdo. Tenemos trabas tan grandes como Quibdó. A mí me obsesiona el desarrollo del Pacífico, me obsesiona lograr que nosotros tengamos unos desarrollos de una región rica, próspera, moderna. Y Quibdó está a 80 kilómetros del mar. A 80 kilómetros, ¿no? A 80 kilómetros. Y no hay carretera, hay selva. Entonces, fácilmente la mitad de los jóvenes de Quibdó que están a 80 kilómetros del mar Sí, no conocen, no no. conocen el mar, ¿no? Porque por un poco de... Entonces, y mientras tanto, que tenemos estas normas maravillosas, supuestamente ambientales, la minería ilegal, esa sí está destrozando las selvas. ¿Y esa ola legalizarías? Yo creo que esa minería se puede legalizar organizándola, mucha de esa minería de oro, organizando eso, Ahí hay una cantidad de Eh, impuestos, ¿no? pero hay que... No, por eso, Potenciales, pues. no, por eso, se puede generar recursos y demás, y se puede tecnificar para que no hagan daño al medio ambiente, en fin, pero Y claramente también eso, resolver esa lo que está haciendo eso está neoesclavitudes ahí. destrozando el medio ambiente, está dejando al gobierno sin recursos, está permitiendo que maltraten a los trabajadores y, es decir, está fortaleciendo a los grupos armados ilegales. Súper Fuera de eso. fuertemente. Ve, Entonces, te todos voy los, a- todas las, lo que nosotros estamos haciendo claramente es un fracaso rotundo. Uno no puede seguir haciendo más de lo mismo cuando ya ha probado en todos los medios posibles que eso no funciona. Claro, y esto, ahorita hablando de los trabajadores, quiero que me des tu opinión de subida del 23% del salario mínimo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el cálculo político, económico, si ve uno? No es que es obviamente ellos están mandando un mensaje de que ellos se preocupan por los pobres. Y eso es obviamente una mentira. Solo, presidente, yo veía a mi colega de consulta, espero, a mi colega Juan Daniel Oviedo, diciendo que solo, él hizo los cálculos, que es experto en esto de estadística y demás, que solo Siempre. 1 de cada 10 trabajadores colombianos gana salario mínimo. 1 de cada 10. La mitad gana menos que salario mínimo, ¿no? Menos que salario mínimo. Y entonces, pero es un mensaje, es un show. Y lo que hace es, obviamente, si uno pudiera, si las sociedades se volvieran ricas subiendo el salario mínimo, pues Pues lo hubiera uno, hecho en 3 vez de años subir 23, digamos, haberlo subido era a 10 millones de pesos el salario mínimo. Por y hacerlo todos los años, no, ¿no? por eso, 10, pues no, pero subamos ya 10 millones de pesos, que el salario mínimo sea 10 millones de pesos mensuales. ¿No? Si eso se sube, obviamente es una torpeza, pero además hay una combinación nefasta, porque eso sobra decir es que es obvio. Ya en Colombia, más del 60% de los salarios son informales, pero no solo eso. En el último año, en el año pasado, aumentó en más de 1 millón los trabajadores informales. O sea, ya está aumentando. Los trabajadores que ganaron menos que el salario mínimo aumentaron, ¿no? Entonces, esto es el DANE. No, esto no soy yo. Más de 1 millón y los trabajadores que ganan menos que el salario mínimo aumentaron el año pasado. Entonces, es claro que eso, la manera de lograr que, yo sí quiero que la gente gane más, pero de verdad, mucho más, y no solo 23%, sino mucho más, pero eso se logra es con más inversión. Si logramos que, por ejemplo, la gente trabaje con un bulldozer y no con un asadón, pues la gente va a producir más, ¿no? Pero entonces hay que crear las condiciones tributarias, de seguridad, etcétera, para que la gente quiera invertir en el bulldozer o en el computador o en lo que sea que hace que la gente produzca más. Y hay una combinación nefasta además, que es muy grave, y es la revaluación, porque es bueno, es malo que el dólar se encarezca demasiado, y es malo también que se abarate demasiado. ¿Y cuál es tu lectura de el encarecimiento del dólar o el dólar bajito, el abaratamiento? Eso, yo desde mi infinita ignorancia, a mí me huele a puro narcotráfico. Hay O de sea, eso no todo. es competitividad No, ni hay por de todo. putas, No, porque hay de todo. No, aquí hay. ¿Por qué está abaratándose el dólar?
la mayoría de las cosas son malas. Una de las razones es por los dinerales de endeudamiento del gobierno. Hay muchas. Por un lado, el dólar está debilitándose un poco a nivel internacional, eso es una. Pero obviamente no, Colombia de lejos es el país donde no va a pasar lo que va a pasar en Colombia en otras partes. Por un lado, este endeudamiento el gobierno trae dólares a chorros, ¿no? Se endeuda en dólares, trae los dólares y los mete y los va y los vende, pues obviamente los abarata, ¿no es cierto? Muchas cosas son malas, como esta lo que está abaratando el dólar. El crecimiento del narcotráfico, obviamente, y de la minería ilegal hemos tenido no solo un crecimiento de la minería ilegal, sino que el oro ha tenido los precios más altos de la historia. Claro, y eso es todo en dólares y Entonces, entra en la todo es dólares economía. que entra y abarata al dólar. Fuera de eso, el 1.400.000 colombianos que se ha ido, Sí, manda remesa. manda remesas, están entrando más de $1.000 millones al mes en remesas, como nunca en la historia, también abarata el dólar. Entonces, la mayoría de las cosas que hacen que el dólar se abarate son causas negativas. Hay algunas positivas, como son el precio del café, que también ha sido de los más altos de la historia. Pero ¿qué pasa con él? Miremos la combinación de salario mínimo del 23 con abaratamiento del dólar. Entonces, digamos, los exportadores, como los floricultores o los Reciben menos. cafeteros, ¿no? Les sube el salario mínimo Y recibe menos. y recibe cada vez menos pesos por cada dólar que trae, ¿no? Porque como no subió el precio de las flores en 23% afuera, ¿no? No, eso para los exportadores es Entonces, un desastre. pero no solo los exportadores, los productores colombianos que compiten con las importaciones. También. Por ejemplo, aquí hay miles de pequeñas empresas productoras de zapatos en Colombia. Y entonces estos pequeños productores les sube el salario mínimo en 23% y las importaciones de zapatos chinos o de otras partes se abaratan. Entonces esa combinación es mortal. Claro, lo saca del mercado. Pero digamos esos temas de coyuntura que no son Pero tan dame, divertidos. pero dame, es que me has dicho una vaina muy interesante. El crecimiento de colombianos que salen, o sea, eso va creciendo como loco. Súper, súper, súper fuerte. Crecimiento de narcotráfico, súper fuerte. Pero antes de que arrancáramos este podcast, a mí me sorprendió un poco. Vos que llevas tantos años en el servicio público, también eres privado, pero tantos años en el servicio público, y vos me decías que la corrupción ha aumentado sistemáticamente y dramáticamente y que eso va de mal en peor. A mí me sorprendió un poquito. Contanos un poquito qué es lo que ves vos en ese respecto y qué harías. Bueno, no solo qué es lo que haría. Pero contá qué es lo que ves. Sí, lo que yo veo es que claramente hay una proliferación de la corrupción en el sector público aterrador y en todos los sectores, porque aún en el privado, los empresarios privados tienen que estar cuidándose de que los trabajadores no los roben. ¿No? Es una cultura, un problema cultural muy grave. Y en el sector público es peor porque muchas personas asumen que cuando están en el sector privado no roban, pero cuando están en el gobierno sí roban. Y es lo siguiente, lo peor es que los que roban en el gobierno y en la política además, no han entendido algo, ni siquiera se sienten corruptos. Yo diría que la mayoría de los que uno ve, ellos se sienten absolutamente, les parece que eso es lo normal, que así es la vida. Así. No, yo creo que cada vez es peor. Yo creo que en los últimos 40 años siempre ha habido algo, pero obviamente es que ahora ya esto se ha vuelto. Y yo diría que la gente tiene que entender que alguien que esté en el Estado, cualquier peso que gane distinto de su salario por algo que haga o deje de hacer, es corrupción, ¿no? Cualquier cosa es decir, que gane por algo que haga o deje de hacer como funcionario, distinto de su salario es corrupción. Entonces, Sí, para ser específicos, lograrle la vuelta a unas consultas previas. Corrupción. Es que hay Pues si recibe dinero por eso. No, exactamente. Es que yo lo que creo es que aquí en todo sentido se volvió de que hay que pasar plata por todo. Mucho de las corporaciones esas, digamos, ambientales, por ejemplo, son una porquería y además hay unos consejos directivos donde hay es que unos representantes de unas ONGs que nadie sabe quiénes son ni a quién representan ni nada. Son en unas ruedas sueltas del Estado que muchas ya cobran hasta por
autorizar la perforación de un pozo profundo para darle agua a unas vacas. Entonces, ese tema, pero entonces, ¿y qué voy a hacer? Bueno, yo diría que lo primero es que ya he hecho, cuando he sido funcionario, cero corrupción en San Luis. No solo yo, sino mi equipo. Entonces, lo primero es que yo diría que hacer una serie de normas y que sancionar drásticamente a los corruptos, Dame ejemplos. ¿no? No, pues que haya realmente cárceles de verdad para cualquier caso de corrupción, como de hecho lo hay, pero se quedan a veces esas investigaciones dando vueltas. Pero lo más importante para comenzar como ejecutivo es llevar a la mejor gente que claramente no vaya. Lo que pasa es que aquí los malos han venido ganando y han venido creando entidades, ¿no? Que contralorías y personerías y cosas que supuestamente controlan la corrupción y al revés, son el brazo armado de la politiquería, ¿no? Entonces aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos un verbo que no existe en ningún otro país donde se hable español, ¿no? Que es empapelar, ¿no? Tal vez tú que no estás en el sector público no lo tengas tan claro, No, pero la gente que está en el sector público sí no, tiene claro, y es que cualquier persona en el sector público, cualquier de estos funcionarios de la Contraloría, la Personería o la Procuraduría o cualquier cosa, lo empapelan, le abren un poco de investigaciones, que no importa que sean injustas, el pobre funcionario va a tener que pasar 10 años pagando abogados, Y le toca así defenderse. ¿no? Para defenderse de unas invitaciones, entonces lo empapan, entonces más aún. Entonces lo peor es que muchas veces la corrupción se genera en la misma entidad de control, porque entonces el político que tiene cuotas en las entidades de control le dice al funcionario, tiene que ayudarme a hacer este negociado por acá. Y si el funcionario honesto no lo deja, entonces lo empapela. Y el otro, el político, lo amenaza, ¿no? Lo empapelo, ¿no? En Colombia existe ese verbo, yo empapelo, tú empapelas. Entonces mucha gente buena en el sector privado que uno quisiera llevar al gobierno muchas veces no quiere ir porque es que está sometido a este ambiente cada vez más complicado. Y entre más normas hay, pues Entonces vos llevarías un equipo fuerte, le meterías reglas duras y cárcel. y sanciones absolutamente Yo nunca he entendido drásticas. por qué no hay muerte política para los corruptos como instantánea. Pues sí hay normas, pero Pero es ¿por que qué se no las pasan? violan. ¿Sí me Digamos, hay entendés? normas, pero es que se inventan los mecanismos impresionantes, son los aviones, porque es que como eso se volvió ya el oficio principal en las gobernaciones y alcaldías, hay lo que llaman los contrataderos, hay unas entidades donde hay mayor flexibilidad en la contratación y, y es ahí donde canalizan las platas. Hay ciertas entidades que tienen más flexibilidad en la contratación. Por ejemplo, una empresa industrial y comercial del gobierno pues, necesita tener más flexibilidad en los procesos de contratación. Y entonces por ahí es que canalizan las platas. O por ejemplo, donde ha habido siempre una gran cantidad de corrupción es en esta entidad de desastres, de emergencias y de desastres, ¿no? Donde ahora entre otros está Carrillo, ¿no? Que es uno de los peores críticos de Peñalosa que ha habido, pero creo que es un tipo correcto y honesto. En ese gobierno Petro no son muchos, pero él creo que es. Pero esa entidad obviamente tiene muchísima flexibilidad para la contratación, porque está diseñada precisamente para que intervenga cuando hay un desastre. Entonces, si hay un derrumbe, si hay un terremoto, Sí, hay si que hay un volcán, moverse. pues no pueden entrar a hacer 18 estudios y Sí, total. licitaciones y demás, sino que tienen que contar. Pero precisamente es porque tiene esa flexibilidad en la contratación, es que se ha usado tradicionalmente para hacer porquerías. Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer, pero Pasemos a Venezuela. ¿Cómo ve la situación actual de Venezuela ya Trump habiendo, digamos, extraído a Maduro, bueno, cogido digamos lo como siguiente. 100 de Cuba y ahorita armando Mire, amenazas digamos en Cuba, ¿no? digamos Cuba. Los cubanos que han hecho acá metidos en Colombia, digamos, llevan 60 años jodiendo, pues. Los cubanos, con su famoso comunismo, nos han hecho mucho daño. Aquí estuvieron, buena parte de las guerrillas colombianas, fue patrocinadas por la Unión Soviética de la época, por Cuba y demás, y nos han hecho daño. Si no hubiera sido por Cuba, seguramente no habrían sido ni la mitad de lo dañinas. Y ahora ya metidas en Venezuela, ¿no? Que es que la seguridad del gobierno y demás. Entonces, ¿qué hacen estos cuadros? Un país miserable que no tiene ni siquiera electricidad y demás, un desastre de sistema fracasado y entorpeciendo la vida de los demás. Venezuela, entonces, para nosotros, Venezuela
tengamos claro, más allá de lo que es Venezuela para los venezolanos, miremos el problema para los colombianos. Yo estoy muy feliz que han venido venezolanos a Colombia. Creo que son gente excelente. No soy cero. Eso ha sido bueno para Colombia, especialmente cuando están yendo tantos colombianos. Lástima que muchos de esos que se van son gente buena, ¿no? Porque son gente que no quiere subsidios, lo que quiere es trabajar duro, son gente arriesgada, Sin duda, valiente, sin duda. ¿no? Pero el gobierno venezolano claramente ha venido apoyando los grupos armados ilegales en Colombia. Es una discusión larga de por qué lo hacen, y es clarísimo a lo largo de toda la frontera con Venezuela. Ahí es donde hay unos grupos armados ilegales muy fuertes, en todo lo que es la serranía del Perijá, en el Catatumbo, en Arauca, y los grupos armados ilegales van allá y tienen... Entonces yo lo que espero con relación a lo que ha pasado, para comenzar, yo sí espero que... Yo soy un poco escéptico de qué tanto control van a tener los Estados Unidos de Venezuela, ojalá sea mucho, porque obviamente son los mismos los que siguen ahí, pero que logremos parar eso por lo menos. ¿Qué es ya eso? sería. ¿Narcotráfico? No, el apoyo de Venezuela, de las Fuerzas Armadas venezolanas y el gobierno venezolano a los grupos armados ilegales en Colombia. Es que, mire, comparemos solamente. Venezuela es un paisito pobre y corrupto hoy. Bueno, Pero con potencial ¿no? brutal. No por eso, con un potencial brutal por su gente, por la minería, por lo que sea. No por lo que la gente cree que es el petróleo, que es lo de menos. El petróleo en Venezuela es caro y malo, ¿no? Es un petróleo, todos los estudios dicen que incluso las empresas petroleras dijeron que no tenían ningún interés en desarrollar los campos petroleros en Estados Unidos, porque es un petróleo pesado, En Venezuela, costoso en Venezuela, perdón. Es un petróleo pesado, malo, y tomaría aparentemente $100.000 millones desarrollar eso y por lo menos 10 años, en fin. Pero sí hay otros minerales sofisticados que también hay en Colombia, ¿no? Como coltán y otros para la alta tecnología. No, Venezuela tiene potencial, pero lo que quiero decir es que Brasil sí es un país rico y desarrollado comparado con Venezuela, con un ejército potentísimo. Y nosotros no tenemos ese problema de grupos armados ilegales en la frontera con Brasil, ¿no? Cero. ¿Por qué no tenemos en la frontera con Brasil y en cambio en la frontera con Venezuela sí? ¿No? Porque ellos han estado dedicados en Venezuela a apoyar a esta gente. Entonces, desde la perspectiva colombiana, pues es muy interesante que Venezuela se normalizara, pues no solo por el potencial comercial, Venezuela puede ser un gran cliente para los productos colombianos. yo veo una bonanza like web. O sea, yo las oportunidades, pues que también soy emprendedor, ¿no? Entonces, y emprendedor como que tolera alto riesgo. Yo veo mucha No, claro, en Venezuela hay un potencial enorme y Venezuela además oportunidad. incluso es una belleza de país. Venezuela es una belleza de país. Digamos, Venezuela tiene una cantidad de playas impresionantes, también selvas, etcétera. Venezuela es un país muy lindo y una gente maravillosa y una cultura. Entonces, el potencial de Venezuela es enorme, pero no, lo que simplemente estoy enfatizando es que no es por lo que la gente cree, que es que no es que el petróleo, porque las famosas reservas venezolanas, que supuestamente son las más grandes del mundo, no son tan recuperables ni tan fáciles de recuperar, no es algo como, digamos, y más aún en los últimos años se han venido encontrando unos campos petroleros gigantescos aquí en América del Sur, precisamente. Los grandes crecimientos petroleros, incluso del mundo, en los últimos años ha sido en Brasil. No, Brasil, que no era un país petrolero hace 20 años prácticamente, y hoy es como Súper, sí. llegando a tienen como meta volverse el cuarto productor mundial, y Lula dando todas las peleas con falsos ambientalistas para hacer el desarrollo petrolero. Y Guyana. Guyana también lo que se ha encontrado es muy importante. Es absurdo. Y Ve, yo quería tocar, entonces tocamos ahí Venezuela. ¿Vos sentís a Petro asustado pues en Petro, relación a estas intervenciones? yo lo que creo es que más que asustado a nivel de... Está asustado, yo creo que sí está asustado, pero más en su vida personal, porque es que estar en la famosa lista Clinton y demás, una vez que salga el gobierno, pues, le queda bien difícil hacer cualquier cosa en el mundo.
Y es posible además que los Estados Unidos le tengan un poco de informaciones que serían bien interesantes para nosotros conocer, ¿no? De, uno no sabe, ¿no? De qué informaciones tienen de actividades que haya llevado a cabo Petro. Y entonces vos sentís que esta visita que Entonces, no, hay ahorita con Petro, a mí me parece muy bueno que haya eso. Es decir, obviamente Petro hizo hasta lo imposible para que pelear con Trump y con los Estados Unidos, porque políticamente a él le sirve, porque entonces nos volvieron los mártires, las víctimas del imperialismo gringo. Entonces, políticamente a él le servía mucho que Trump le peleara. Tristemente, desafortunadamente, Trump le cayó en la trampa y peleó con él. Que yo creo que a él le sirve políticamente. Entonces, ahora que Petro tenga que ir y se vuelvan amigos, además es bueno, es mejor. Políticamente para Colombia es mejor. Y para Colombia, porque es que el riesgo era enorme, es que no puede ser. Los Estados Unidos son el principal receptor de exportaciones colombianas. es que pelear con Estados Unidos me parece Entonces, como una pero no estupidez. solo pelear con los Estados Unidos, es que aquí no hemos hablado de un tema, yo creí que íbamos a hablar más de estas cosas, y es que nuestro gran potencial, no solo porque los Estados Unidos, porque los Estados Unidos son importantes para África o para el Asia, pero es que nosotros estamos en Barranquilla o Cartagena, estamos más cerca de la costa este de Estados Unidos, estamos más cerca de Miami de lo que Miami está de Washington. Bueno, está Barranquilla más cerca de Washington, mucho más cerca que San Francisco o que Seattle, ¿no? Esa es la gran ventaja, esa es la gran ventaja. No hay ninguna razón para que México exporte casi 100 veces más productos a Estados Unidos que Colombia cuando nosotros estamos más cerca que la ciudad de la costa este de Estados Unidos que las ciudades de donde se hacen las exportaciones mexicanas. Y a una quinta parte del costo, porque nosotros vamos por agua y ellos van por tren o por camión. Entonces estamos allá, cuesta 5 a 20 veces más. Entonces, ¿por qué México exporta 100 veces más que ¿Ya nosotros? buscarías un tratado? 100. No, ya hay un tratado. ¿Y crees que Lo con que el que hay hay que es tener es suficiente? hay que lograr convencer, pero es que mire, yo he estado con empresarios colombianos que yo les he dicho esto, ustedes sí se dan cuenta que estamos más cerca de los Estados Unidos que las ciudades exportadoras mexicanas, y los mismos empresarios colombianos dicen, sí, no habíamos caído en Es que cuenta. aquí No, el mindset de expansión colombiano no no, está todavía. perdón, estamos más cerca, pero entonces ni en Estados Unidos ni en Colombia tenemos conciencia de esa cercanía. Estamos a 2 pasos de los Estados Unidos. Es decir, un empresario gringo que quiere ir a visitar a un proveedor en Vietnam, ¿no? O en Tailandia o en China, se demora, si le va bien, una semana yendo y viniendo y después de meterse 2 viajes de 30 horas cada uno. Bueno, Y tiene que y en lidiar con la cambio, zona horaria, ¿no? cambio, si está en Miami, ¿no? Puede venir aquí por la mañana, almuerza con sus socios colombianos y por la tarde está otra vez en su casa con su familia. Bueno, entonces eso además tiene un potencial, por ejemplo, no solo para las exportaciones Enrique, pero industriales. te doy siempre de contexto del que yo veo con eso. Hay un problema muy fuerte como de mentalidad. Yo todo el día jodo en Medellín y les uso el término, a mí me gusta ver controversial a ratos como vos. Yo digo que son incestuosos los paisas, que no jalen de la fucking montaña. Sí, entonces los unos comemos con los Bueno, otros. ahora yo creo que como ellos no les gusta salir de Cali Antioquia, tampoco, pero ahora en Bogotá van a tampoco, llegar, ¿sí? ahora van a llegar a Puerto Antioquia, entonces ya llegan a la costa que ya es de Antioquia también, o Sí, sea sí, sí, que- sí, sí. Y hay un tema ahí de mentalidad difícil y yo, una de las vainas que estoy haciendo es que todas las compañías en las que estoy invirtiendo, y eso está cambiando, incluso nosotros con uno de los programas que tenemos que es 30X o con Next, que es uno que entrenamos pollos en inteligencia artificial y en mindset. Yo ahorita, cuando saco 3 cortes, el tercero lo saco en Estados Unidos o así. Y cuando yo estaba más pollo, tenía esa barrera mental o como esa limitación mental. Ya no. Y los pollos que vienen debajo de nosotros, los que hacen de alto impacto, hay muchos que no. O sea, nosotros tenemos mucha gente que ya está. Tengo una que incubó mi hermano. Acaban de levantar 10 palos, valoración de $100 millones, hacen inteligencia artificial para cobranzas. Un rolo que no era privilegiado y una brasileña.
armar una compañía y hacer eso. Y hay más y más y más. Pero tocar ejemplo porque no solo no hay conciencia, que 100% no hay conciencia, hay mucho miedo, la gente da miedo. No, Sí, yo creo a que los ese es un empresarios les da mire, miedo. hay desarrollos que para nosotros son revolucionarios. Por ejemplo, yo hace 50 años, cuando estaba en la universidad, estuve en Estados Unidos, en la universidad en Estados Unidos, con una beca por jugar fútbol. Y Miami era un pueblito, nada. Hoy Miami es una cosa cada vez más poderosa en tecnología, en toda clase de desarrollos En modernos. inversión Y también. entonces, pero eso, digamos, porque para nosotros eso es importantísimo, porque si la que se hubiera desarrollado es Seattle, pues si Sí, usted no, en el otro, mucho Seattle, Los Ángeles para nosotros está casi tan lejos como Madrid, como Londres. Bueno, lejísimos. Los Ángeles o San Francisco o Seattle. En cambio, Miami está a 2 horas de Barranquilla, ¿no? Entonces, yo creo que el potencial para el turismo en Colombia, por ejemplo, incluso la gente de Miami que pudiera venir, si hubiera seguridad aquí en las montañas colombianas, esta belleza de montañas, todos los climas, la vegetación, este paraíso, caminatas, bicicleta, ¿no? Pensionados gringos que puedan vivir aquí, gas en México, y reciben 30 mil millones de dólares al año por pensionados gringos que viven allá. Recibe Con una 30 ventaja, billion en ¿cómo? pensionados. ¿Cómo? ¿México recibe todo eso? 30 mil millones al año de gasto que hacen los pensionados, Wow. ¿no? Bueno, de pronto estamos entrando un poquito por Medellín, pero hay mucho por hacer en No. términos de seguridad. No, en seguridad es total. Lo que quiero decir, pero bueno, volvemos al tema de Medellín. Volvemos un poco al tema que hablamos antes de la seguridad y de la calidad de vida urbana, ¿no? Porque, pero en fin, lo que es cierto es que es a propósito de que nosotros tenemos una ventaja que no tiene Chile, por ejemplo. Es que nosotros estamos a 2 pasos del principal mercado del mundo, ¿no? Y donde están los inversionistas y donde están los turistas y donde está... Entonces Costa Rica lo ha aprovechado, República Dominicana lo está aprovechando mucho mejor que Colombia, México lo está ¿no? aprovechando Y muy bien, sobre México todo ni el norte. hablar, pues México, por Dios, ¿no? México es impresionante. Entonces, ¿cómo es que nosotros no tenemos unos megadesarrollos con base en unos en mecanismos de exenciones tributarias y demás, de sistemas de zona franca, en fin, lo que sea? Pero, y además es que uno diría es que en ese caso es que es casi de verdad que es más de mentalidad que nada más, porque en México también hay grupos armados criminales y demás, y hay corrupción y demás, y sin embargo allá están las industrias gringas, ¿no? Y industrias de todo el mundo. Hoy México es el principal exportador de Estados Unidos, más que China incluso. Entonces, yo sí creo que, incluso vuelvo a insistir, es un potencial de todo tipo, pero nosotros tenemos que ir. El presidente de Colombia, yo creo que yo he estado trabajando, por ejemplo, mucho en India, en mis consultorías y demás, y me acuerdo una vez trabajando con el gobernador de Hyderabad en la India, que es uno de esos que ha traído mucha inversión extranjera y demás, ¿no? Incluyendo Bangalore y esto. Y, y él me decía, mire, para que vengan los inversionistas acá, yo tengo que ir allá directamente. Eso no puede ser una oficina de promoción de exportación. Entonces, yo como presidente, yo sí voy a dedicarle mucha prioridad a eso, a tener contacto con los empresarios del mundo y hacer campañas y demás para ver que vengan a Colombia, los que tengan potencial de hacer cosas que... Es que mire, México exporta 500 mil millones de dólares a Estados Unidos al año en productos distintos de petróleo y minería y cosas de esas. Si nosotros lográramos solo exportar 100 mil millones de dólares, que no es nada, hoy exportamos 6 mil, ¿no? Eso transforma, pero ¿transforma qué? Transforma sobre todo la mentalidad de los colombianos, transforma la mentalidad. Y eso es perfecto. No hay ninguna razón para que lo puedan hacer en Vietnam y en Tailandia y en México y en Costa Rica. Costa Rica tiene un montón de empresas de alta tecnología de exportación y demás, y Colombia no. Me estás dando una idea. Vamos a ver si la empresa que estamos armando, nosotros hacemos educación ejecutiva para empresarios, emprendedores, corporativos. Vamos a armar un programa de vender en Estados Unidos. A ver si ayudamos un toque con eso, porque seguro podemos entrenar unas 1000 personitas al año. Estoy Para que hagan convencido esa que es que el vuelta. Es que potencial de...
yo sabía que el número era bajito, pero no sabía que era 6.000, güey. Nada. Eso no es ni mierda. Pero sobre todo comparado con el de México. Pero compárelo con el de Costa Rica. Es vergonzoso. Está bueno, gracias, me voy a llevar esa tarea. Está muy, muy bueno porque aquí nosotros estamos haciendo varias cosas que creemos que ayudan a desarrollar país y a crear país. Una de estas es abrir estos espacios para que la gente te conozca y que tengan súper claro qué has hecho, qué quieres hacer y cuál es la visión que tenés y que sea sin filtro. Entonces vos te das cuenta que aquí nosotros no debatimos nada, es que te conozcan. Otra de las cosas que estamos haciendo es en educación, otra es en invertir, pero tenés mucha razón y yo quiero hacer dos cositas. La primera es agradecerte a vos porque hay mucha cosa de que la gente ahorita toma por sentado en términos de calidad de vida en las ciudades que arrancó con vos y vos diste ejemplo y hiciste un poco de vainas. Entonces, muy, muy chévere. A mí me parece que también es muy interesante que haya personajes como vos que en el lenguaje tuyo, digamos, como hablando de igualdad, ¿sí? Se dan la pela con lo que podría ser una cultura o idiosincrasia de que al pobre siempre lo joden o siempre le va mal. Y es optimizar para todo el mundo. Eso me parece súper chévere. Y en esta candidatura que estás haciendo, que a mí me parece que sería muy, muy interesante que tengan muy, muy buenos resultados. Y yo, una cosa que siempre me ha llamado la atención y lo puedo decir como públicamente, cada vez que vos has tratado de ser alcalde de Bogotá, cuando no ha salido, a mí solo me queda una pregunta y es, ¿la gente qué putas está pensando? O sea, yo es como, wow, porque hay tecnócratas en ciudad y vos. ¿Sí me entiendes? Yo siempre he dicho como, puta, uno puede tener diferencias de opinión, que es lo otro, pero, weón, a mí, Le cae mal, pero trabaja. nunca, como dijiste vos, pero honesto. O sea, puta, a mí eso siempre me ha sorprendido y yo, y mal haría si no diera mi opinión en el respecto. Y quería aprovechar ahorita que estemos cerrando, digamos, este espacio y esta conversación para que nos contés un poquito, porque le duele a muchos de los colombianos, qué estás viendo en salud y qué querés hacer en salud y que cerremos con eso. ¿Te parece? Sí. Bueno, yo ya recibí de Petro un desastre en salud en la alcaldía. La EPS del distrito la recibió perdiendo 10.000 minutos al año, le entregó perdiendo 350.000 minutos al año, quebrada totalmente. La recuperamos, la gente hacía fila desde las 2 de la mañana en los hospitales, no para que la atendieran, sino para, ni siquiera para que le dieran cita, sino para pedir una cita que posiblemente no le daban con algún especialista o algo. Nosotros acabamos con todo eso, organizamos eso. Entonces, ¿qué es? En salud básicamente es gerencia, gerencia, gerencia. Pero, ¿qué significa gerencia? La salud es de los temas más complejos porque una vez le oí a Miguel Urrutia, que es este señor absolutamente brillante, que hubo aquí director de planeación y de todo, que decía que es que la salud era el tema más complejo en la administración pública porque ni al que compraba ni al que vendía le interesaba reducir los costos. Entonces, aquí tiene que haber una participación privada, un control. El problema tiene que haber un control de costos, porque la persona va, digamos, con su niño enfermo a urgencias y le dicen, sí, debe su tarjeta, no sé qué, firme aquí, ¿no? Y le dicen, o a usted, no al niño, a cualquiera, le tienen que hacer 38.000 exámenes, cosas y demás. Entonces, yo creo que tiene que haber una intermediación privada entre una articulación entre el prestador del servicio y el paciente, no algún esquema de aseguramiento de alguna manera, llámese EPS o como se llame. Yo creo que las EPS se hicieron mal porque hubo muchas muy pequeñas, muy incompetentes. No necesariamente hay contra todo lo que dice todo el mundo y lo que es de moda decir de que es que la integración vertical es mala porque puede haber abusos, pero también eso tiene la ventaja de que Sí, reducción de costos. eso, les interesa reducir el costo. Es decir, si yo estoy cobrándome a mí mismo, me interesa reducir el costo, mientras que si estoy cobrándole a un tercero, entonces de pronto hay esquemas en donde uno pueda controlar eso más bien de otra manera y no simplemente prohibiendo la integración vertical. Eh, entonces, eh,
Y yo también creo que aquí yo sí creo que en ese sí es un campo en donde las nuevas tecnologías pues ofrecen toda la inteligencia artificial para mejorar la atención, es toda, pues es que realmente los médicos hacia el futuro van a ser los que hacen la investigación y desarrollan nuevas tecnologías, pero todo lo que es la atención rutinaria, pues que lo que yo hago cuando voy al médico, digo, vengo acá porque me duele la Sí, oreja, un algoritmo, no un sé qué, algoritmo. exactamente, entonces el médico, le duele la oreja, entonces le digo yo al computador, es que me duele la oreja y me duele el dedo chiquito del pie No, izquierdo. yo lo tengo clarísimo. Por ahora sí, pero en unos añitos yo no me dejo tocar de un médico ni por puta. O No, pues sea, lo un que, pero robot de además, pronto, pero pero médico además si no. usted vive por allá en Sí. otro lado, ¿no? En una zona rural de pronto. Es decir, hay una combinación de tecnología, de, de, y de una mayor eficiencia, digamos, las empresas estas, las EPS, yo creo que deben ser regionalizadas, tener un ser mucho más fuertes financieramente y... pero lo que es cierto es que Colombia había logrado algo que es muy raro lograr. Cobertura. La cobertura, digamos, yo me acuerdo, es mucho mejor que países más. Ahí sí, verdad, estamos mucho mejor que en México, ¿no? La cobertura, digamos, del aseguramiento en salud, con todo y que México tiene ingreso per cápita mucho más alto que el colombiano, el sistema de Sí, salud sabía colombiano era aquí. muchísimo mejor que el mexicano. Total. Entonces, era un sistema que además generaba una integración. Mucho el ciudadano de estrato 6 podía estar en el cuarto al lado con el portero del edificio. Entonces, eso es una cosa buena que tenía. Y yo creo que lo han desbaratado, porque es que donde han metido la mano estos señores, los han desbaratado los daños que hicieron. Entonces, es algo muy difícil. En todos los países del mundo la salud es muy difícil. Además que nosotros tenemos un problema doblemente difícil. Y es que eh, tenemos que utilizar tecnologías desarrolladas para países con ingresos de $70,000 per cápita y aplicarlas aquí. Entonces, que no necesariamente tenemos los recursos. Y sin el fenotipo, ¿no? Porque se hace por otra gente también. A veces, entonces, el tema es que sí necesitamos, también es un problema, es que si yo compro un seguro de vida, digamos, de 5 millones de pesos, y cuando yo me muero, mis herederos quieren cobrar 20, entonces yo compro un seguro de salud que me cubre tales cosas, y luego llego y entonces no me cubre eso, entonces voy a donde a un juez y la tutela dice, no tiene que cambiarle el cerebro, lo que sea, entonces también hay que tener algunas regulaciones. Los que más gastamos plata en la salud somos los viejos, ¿no? Claro. Entonces hay que tener una cosa, hay que también tener cuidado de no gastar demasiada plata a veces en casos perdidos, digamos, Sí, ¿no? toca priorizar. Porque no alcanza para todo. Es muy distinto un niño de 10 años, obviamente todas las vidas son igualmente valiosas, pero una persona de 90 años comparado con un joven de 15, pues si uno tiene la misma plata hay que atender a uno de los dos, donde concentra los recursos. Entonces, todas estas cosas hay que ver cómo se regulan de alguna manera, pero con base en un sistema que era muy bueno, que es lo que yo creo que no, lo que no podemos partir es de la base de que vamos a desbaratar todo lo que se había hecho, que era un ejemplo a nivel internacional. No, 100%. Y quiero darte una chance de hablar a los colombianos y dejarle un último mensaje. ¿Qué te gustaría decir? No, lo que yo quiero es dejar esta presidencia como dejé también, creo, cuando lo hice en Bogotá y era mi objetivo, con una nueva confianza en nuestra capacidad de construir un futuro mejor, con la certeza y la claridad de que es posible volvernos un país rico, un país seguro, un país más igualitario y que podemos lograrlo, porque antes que nada tenemos que estar convencidos de que eso es posible y que hay caminos para lograrlo y además que esos caminos ya están inventados. No somos los primeros en ir a buscarlo. Entonces yo voy a dejar una Colombia que va a ser una Colombia con unos objetivos mucho más claros de desarrollo hacia el futuro y un nuevo optimismo y una nueva confianza en que va a ser posible vivir cada vez mejor. Súper. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Gracias, Andrés.